Muy buenos días, bienvenidos todos a la sesión solemne con motivo del acto de incorporación del doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña como individuo de número de esta corporación. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta de la Academia de Historia del Estado Zulia, doctora Lucrecia Morales García. Estimados miembros de la Junta Directiva de la Academia de Historia del Estado Zulia, señores compañeros miembros del número correspondientes y honorarios de nuestra corporación, invitados especiales, señoras y señores. Realmente para nosotros es un placer poderles dar la bienvenida a esta sesión solemne durante la cual vamos a incorporar como miembro de número o individuo de número al doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña. Una incorporación que nos honra, una incorporación que nos hace sentir satisfechos por integrar a nuestra corporación un candidato inicialmente que cumple con tantos requisitos que debería tener todo académico. La conferencia que va a dictar el día de hoy el doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña versa sobre los centros misionales en el suroeste del lago de Maracaibo y cómo esto de una u otra forma configuró la fundación y transformación de los pueblos indios. Es un tema fundamental porque, como dije anteriormente, logró reflejar la estructuración de la zona desde el punto de vista geográfico y cultural. Pero además también seguramente Luis Guillermo lo va a relatar de una forma magistral, cómo inicialmente con el proceso de evangelización se logró inicialmente un choque cultural entre esos pueblos y estos que llegaban en los centros misionales, pero al mismo tiempo también se logró rescatar al final la memoria histórica de nuestros pueblos indios, que es tan importante para nuestro legado histórico. El doctor, me permiten leer brevemente una síntesis curricular del doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña. Es economista, graduado en la Universidad de Carabobo, con estudios de posgrado en planificación estratégica, magíster en gerencia empresarial de la Universidad Fermín Toro, doctor en gestión para la creación intelectual de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez, miembro certificado del programa de estímulo a la innovación y la investigación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, ONTI, nivel A2. Desde el año 2001 forma parte del personal docente de investigación de la Universidad Experimental del Sur del Lago, UNESUR. Además, ha sido facilitador de programas de pre y posgrado, evaluador de revistas científicas, lo cual para nosotros que somos investigadores es fundamental esta característica de él como ya miembro del número que va a ser a partir de este momento. Actualmente es coordinador del Grupo de Estudios Macroeconómicos y Sectoriales GEMAS de la UNESUR y además forma parte del comité editorial, como dije previamente, de innumerables revistas científicas. Le ha sido conferida la Orden Humberto Fernández Morán de la Universidad Experimental Sur del Lago Jesús María Semprún y además también tiene la Orden Relámpago del Catatumbo en su primera clase, que es una condecoración concedida por el Consejo Municipal de tal entidad. No está de más decir que Luis Guillermo es natural de San Carlos del Zulia, municipio Colón de nuestra hermosa región. Y sin más preámbulos, quiero continuar el programa porque queremos escuchar a Luis Guillermo en esta, como dije previamente, magistral conferencia que nos va a dictar este discurso de hoy. Muchas gracias. Discurso de incorporación del doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña, los centros misionales del suroeste del lago de Maracaibo, 1778-1792, fundación y transformación de los pueblos de indios. Muy buenos días. Ciudadana presidenta y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia de Historia del Estado Zulia. Señores individuos de número, miembros correspondientes y honorarios de la corporación. Señores cronistas, oficiales presentes, guardianes de la memoria viva de nuestros pueblos y testigos fieles de la historia cotidiana del Zulia. Invitados especiales, señoras y señores. Es para mí un profundo honor dirigirme ante ustedes en esta solemne ocasión
al asumir la responsabilidad de ocupar el sillón 24 como individuo de número de la Academia de Historia del Estado Zulia. En este momento tan significativo, elevo mi gratitud a Dios, fuente de toda inspiración y fortaleza, que toda la gloria sea para Él. Agradezco con amor a mis padres, Luis Guillermo Ferrer Franco, natural de Encontrados, y Nelia Luisa Alaña Boorques, nacida en el Gallinazo, kilómetro 40 de la carretera Encontrados del Guayabo, a mis hermanas, hermanos, tíos y familiares. Dedico este momento tan especial a mi esposa Nora Ramírez y mis 3 hijos, Noelia Victoria, Luis Guillermo y César Eduardo, cuyo amor, apoyo incondicional y paciencia han sido mi fuerza constante a lo largo de este camino académico. Su comprensión y aliento me han acompañado en cada etapa de este trabajo y sin ellos este logro no hubiese sido posible. Este reconocimiento también es suyo, pues comparto con ellos la alegría de formar parte de la Academia de Historia del Estado Zulia y seguir aportando al rescate y la valoración de nuestra memoria colectiva. Especial agradecimiento a mis abuelos Rafael Ángel Ferrer y César Julio Alaña, pilares fundamentales de mi vida, cuyo apoyo incondicional ha sido guía constante en mi camino como investigador. Mis abuelos son mi génesis y mi inspiración. Desde mi infancia, ellos despertaron en mí la curiosidad por la historia local, al compartir relatos y anécdotas de nuestra comunidad. Sus memorias y enseñanzas se convirtieron en la chispa que incendió mi interés, primeras preguntas e inquietudes sobre el pasado que nos rodeaba. Gracias a ellos surgen mis intenciones investigativas, marcando el inicio de un camino apasionante hacia la comprensión de nuestras raíces y acontecer histórico-económico. A mi tía Olga, a mis amigos Karina Zulbarán y Oval Hernández, compañeros de camino en los tiempos de la Fundación Cultural Catatumbo, a mi querida amiga María Lourdes Vera Morán, por su invaluable apoyo en cada proyecto que realizo. A mis consocios de la Academia de Historia del Estado Zulia, por la confianza depositada, por su dedicación al cultivo y resguardo de nuestra memoria histórica, cuyo compromiso ha sido fundamental para el fortalecimiento de nuestra institución. Su labor, dedicada y silenciosa, enriquece el acervo cultural de nuestra región y constituye un valioso legado para las generaciones venideras. Reciban mi más sincero reconocimiento y respeto en esta ocasión tan significativa. Asumo este honor con humildad y el firme compromiso de contribuir al engrandecimiento de nuestra institución y al estudio de la historia zuliana. Frente a ustedes, Luis Guillermo Ferrer Alaña, hijo primogénito, fruto del amor de 2 que fueron uno. Nací un 19 de septiembre del año 1966 a las 7:35 p.m. en el antiguo Hospital Colón de San Carlos de Zulia, capital del municipio Colón, conocido en su evolución político-territorial como Cantón Zulia, Cantón Fraternidad y Distrito Colón, entidad territorial del Estado Zulia que precedió a los actuales municipios Colón, Catatumbo, Jesús María Semprún y Francisco Javier Pulgar, los cuales hoy conforman el territorio suroeste de la subregión sur del lago del Estado Zulia. Me crié en el pueblo de los Ríos Encontrados, poblado de formación espontánea, ubicado a orillas del río Catatumbo, antiguo puerto regional, nodo principal del sistema de circulación maravino, puerto de cabotaje y terminal ferroviaria del Gran Ferrocarril del Táchira, que sirvió para establecer un punto de enlace geográfico estratégico con la capital provincial, espacio de la geografía zuliana que marcó para siempre mi existencia. Fue ahí donde aprendí que al darle valor a la palabra de la gente es posible rescatar, construir y preservar memorias, procesos historiográficos, vivir la oralidad, así como identificar personajes, la trascendencia que tuvieron colectivamente, dueños de un accionar que dio paso a hechos distintivos de la historia local surlaguense. Mi niñez y adolescencia transcurrió en un pueblo donde la historia local
ese elemento común en la voz de sus habitantes. Ella transita con libertad por sus calles, de manera que cada hecho se convierte en protagonista de un sentimiento colectivo cuyas memorias compartidas y experiencias vividas unen a sus habitantes bajo un mismo vínculo emocional. Es por ello que, a través de relatos, tradiciones y acontecimientos que marcan la identidad, la comunidad surlaguense encuentra en su pasado común una fuente de orgullo y pertenencia, fortaleciendo así los lazos sociales y construyendo un legado que trasciende generaciones. Fue en este escenario donde mis abuelos, Rafael Ángel Ferrer y César Julio Alaña, tuvieron un rol decisivo en mi interés por la historia local. Rafael, porque fue capitán de una embarcación fluvial. La suya se llamaba La Danta. En ella navegaba los ríos Tarra, Zulia y Catatumbo. Trabajo que realizaba para la Catatumbo Transporting Company, la Catranco, empresa trascendental para el estado Zulia durante el siglo XX por su papel en el desarrollo económico y la integración regional, especialmente en la zona sur y suroeste, cercana al lago de Maracaibo. César Julio, porque fue cuadrillero constructor de vías del Gran Ferrocarril del Táchira, quien, de acuerdo con sus relatos, en las madrugadas ardientes, cuando el alba apenas asomaba entre brumas y selvas hidrófitas de la región, él, junto a otros anónimos hijos de esta tierra, colectivamente tejieron una epopeya sobre rieles y tranvías. Cada uno portaba no solo trabajo, herramientas de metal, madera o pólvora, sino sus sueños humildes de progreso y esperanza. Bajo el sol implacable, las lluvias repentinas o inundaciones, esos hombres, campesinos, jornaleros, migrantes, enfrentaron el paisaje agreste, venciendo la selva, los lodazales e inundaciones para abrir el sendero del Gran Ferrocarril del Táchira. Fue con ello que despertó en mí la necesidad de investigar y conocer. Cada conversación, cada historia, cada relato estimularon en mi pensamiento crítico la creatividad, y es a través de los recuerdos a su lado que mi proceso de aprendizaje se vitaliza, un aprendizaje que potencia mis ganas de conocer, una curiosidad innata que hasta el día de hoy llevo conmigo, valorando la experiencia real vivencial de las personas, pueblos y ciudades surlaguenses para analizar fenómenos y establecer relaciones causales o patrones de comportamiento social y colectivo. Como resultado de mi transitar por la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, mi interés se volcó al estudio de la historia económica, rama de la historiografía que estudia la economía del pasado, los hechos y estructuras económicas, fundamentado en procesos vivenciales para la satisfacción de necesidades, de la cual surge la subjetividad como fuente de conocimiento de lo social, lo que implicó precisar, en función de mi postura epistemológica, los diversos aspectos de carácter epistemológico, teóricos y metodológicos, que estructuran mi proceso de investigación en el campo de las ciencias sociales. De este modo, al precisar la importancia de la subjetividad implícita en el quehacer humano, y específicamente con el uso del valor de la palabra, comencé a trabajar bajo un enfoque epistémico, vivencialista, interpretativista, fundamentado en las apreciaciones de José Padrón Guillén, como el más adecuado para explicar las introspecciones y empatías e interpretar sociosimbólicamente el quehacer de los actores sociales. Todo este recorrido emergió la subjetividad como propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto, influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, cuyo campo de acción y representación está siempre condicionado a circunstancias históricas, políticas, culturales, sociales y de cualquier otra índole en su contexto, de la cual derivan apreciaciones o interpretaciones relativas a su experiencia. Por ello, también asumí e hice propio la propuesta de Fernando Luis González Rey, donde la subjetividad es un sistema con definición ontológica propia que se expresa de su propia historia, en cuyo curso se definen sus necesidades. Sin embargo, ella representa un sistema abierto, constitutivo de un sujeto
quien a través de su acción es también constituyente del desarrollo subjetivo. Lo mismo ocurre en el plano social. La subjetividad social es constitutiva de un escenario irreductible a su momento subjetivo, cuyos objetivos y fenómenos generales adquieren contenido en el curso de la acción de individuos, grupos, comunidades o instituciones que en su interrelación configuran la compleja trama social. Como resultado de toda esta experiencia transformadora en mi concepción y visión como profesional de la economía, darle valor a la palabra de la gente ha significado construir un método basado en la memoria, la historia y la oralidad para la valoración y reconstrucción de espacios comunes. Visibilizar experiencias no contadas, actores desconocidos, saberes y mostrar, como bien dice la doctora Belín Vázquez, representaciones sociales, espacios de poder, identidades y ciudadanía. El uso de la palabra de los actores implica reconocer la importancia de sus recuerdos, relatos y experiencias al reconstruir procesos de historia local. Utilizar la memoria, la historia y la oralidad en la investigación me ha permitido rescatar voces excluidas de los relatos oficiales, enriqueciendo la comprensión del pasado a través de la mirada de quienes lo vivieron. Esto significa otorgar legitimidad a los testimonios de la comunidad, entendiendo que sus historias forman parte fundamental del tejido social y de la identidad colectiva, y que su palabra es una fuente válida y necesaria para entender la historia en toda su profundidad y diversidad. Detallo entonces que para reemplazar a un individuo de número en la Academia de Historia del Estado Zulia constituye un acto de gran importancia y trascendencia, que implica continuar una tradición de investigación, resguardo y difusión del patrimonio histórico regional, tomando en consideración que los individuos de número somos responsables de aportar con nuestro trabajo académico e investigativo al enriquecimiento de la memoria colectiva y de garantizar la continuidad de los trabajos históricos de la institución. Mi incorporación como miembro de número Sillón 24 no solo honra la trayectoria de quien ocupó el sillón antes, sino que asegura la renovación de ideas y perspectivas, fortaleciendo el rol de la academia como referencia intelectual y cultural de la sociedad zuliana. Con este orden de ideas, hablar sobre mi antecesor, Efraín Peña Utrera, es hacer referencia al compromiso profesional y vocación humanista. Efraín, figura clave en la historia intelectual y profesional del Estado Zulia, nacido en La Victoria, Estado Aragua, el 24 de abril de 1934, es recordado por su excepcional trayectoria como doctor en farmacia, magíster en historia, historiador, presidente gremial y activo promotor del pensamiento bolivariano y de la cultura regional. Su historia personal es una síntesis del compromiso profesional y vocación humanista. Tras titularse como doctor en farmacia en la Universidad de los Andes, Efraín Peña Utrera desarrolló una profunda conexión con la región zuliana, en la cual residió durante décadas y dejó una huella imborrable en los campos de la salud, la educación y la historia. Pero Efraín no se limitó al ejercicio de su carrera científica. Su verdadera pasión fue la historia, campo en el que se tituló como magíster en Historia de la Universidad Santa María. Desde allí volcó su vocación investigativa en temas fundamentales de la identidad venezolana y zuliana. Fue individuo de número de la Academia de Historia del Estado Zulia, de la cual también fue tesorero por varios periodos y uno de los pilares fundacionales del Centro Zuliano de Historia de la Medicina, espacio que permitió la valoración del aporte médico-científico en la construcción social de la región. No es menor su papel como directivo en las conmemoraciones del bicentenario de dos grandes próceres, el general Rafael Urdaneta y el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Desde la Universidad Rafael Urdaneta, donde fue parte de ambas juntas organizadoras, ayudó a renovar el interés de las nuevas generaciones por el pasado nacional, combinando rigor académico y accesibilidad narrativa. Además, fue parte de la Asociación de Escritores del Zulia, ocupando el cargo de secretario de Finanzas, lo que refleja su versatilidad como gestor cultural y promotor del pensamiento crítico. Su escritura, centrada en el ensayo histórico, se destacó por su claridad, argumentación sólida y amplio sustento documental. Utrera
murió a comienzos del año 2015, dejando una impronta profunda en el pensamiento histórico zuliano. Durante su velatorio, la Academia de Historia del Estado Zulia, presidida entonces por el doctor Jorge Sánchez Meleán, le rindió honores con un sentido discurso a cargo del historiador Julio Portillo Fuenmayor, resaltando su labor como cultor de la memoria regional. Hoy, con el compromiso asumido, el eje central de este discurso de incorporación como miembro de número de la Academia de Historia del Estado Zulia, reside en el estudio titulado Los centros misionales al suroeste del lago de Maracaibo durante el período 1778-1792, fundación y transformación de los pueblos de indios, temática fundamental para comprender la compleja dinámica de poblamiento, evangelización y encuentro intercultural en esta región durante el período colonial, además de resaltar el rol de los misioneros capuchinos y las comunidades indígenas barí en la construcción de la identidad zuliana, particularmente en la identidad surlaguense. Analizar estos procesos misionales permite no solo profundizar en los orígenes de nuestro patrimonio histórico y social surlaguense, sino también rendir homenaje a aquellos actores y espacios que contribuyeron decisivamente a la formación de la región, marcando una huella indeleble en la memoria colectiva del Zulia. Para contextualizar, desde 1649, año de la fundación de la misión de Maracaibo, hasta fines de 1704, fueron destinados a trabajar en ella un total de 27 monjes capuchinos provenientes de la región de Navarra y Cantabria, quienes se dedicaron a la reducción de los indígenas, razón por la que fundaron la Villa de los Remedios y dos pueblos de misión ubicados a 30 leguas al suroeste de Maracaibo, en las faldas de la cordillera de Perijá. Los 10 misioneros que llegaron en 1704 a Maracaibo pasaron por orden expresa de su majestad el rey Felipe V, a reorganizar las misiones de Riohacha en la diócesis de Santa Marta. Con este propósito, trabajaron con gran éxito los misioneros y llegaron a formar pueblos de indios que sacaron de los montes con el auxilio de la escolta y la aprobación de los vecinos de la expresada villa. Con el tiempo, llegaron a esta misión 5 religiosos más, los reverendos padres Fray Pedro de Alcañez, Fray Luis de Villarreal, Fray Andrés de Oliva, Fray Francisco de Cantavieja y otro que no pudo identificarse. Con este nuevo refuerzo de misioneros, se extendieron las fundaciones desde los valles de los Macaes, en la cuenca del río Palmar, donde tenían varios pueblos, lo que permitió establecer un hospicio en lo que se llamó Villa Vieja, fundada por el cabo pacificador don Juan Churio, el cual sirvió de centro para la reducción de los indígenas barí. Este proceso de reducción puso de manifiesto la hostilidad del grupo indígena, quien en sus correrías llegaban hasta San Cristóbal, poniendo en peligro la expedición al producirse un fuerte enfrentamiento entre estos y los misioneros, lo que influyó para que el prefecto Fray Silvestre de Bata, quien se había visto en riesgo de perder su vida, solicitara a su majestad la división del extenso territorio de la misión. Toda vez concedida la división de la antigua y extensa misión de Santa Marta por Real Cédula del 20 de septiembre de 1749, se establecieron como límite los mismos de la demarcación civil de la provincia de Maracaibo, que se extendía entonces hasta La Grita, comprendiendo todas las vertientes del Perijá, que era donde estaba el centro de las misiones. Todo este vasto territorio está cruzado de ríos que bajan de la cordillera al lago, lo cual hacía muy difícil los viajes y expediciones de los religiosos por tener que cruzar esos valles y las altas cumbres que los separaban, y ser la parte plana de las orillas del lago, terrenos pantanosos e intransitables. Con la muerte de Churio, quedó como jefe oficial de todo aquel departamento don Manuel García de la Peña, el cual se propuso en 1768 fundar una nueva villa con el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Perijá, 5 leguas más próximas a Maracaibo y en terrenos más planos y fértiles. Estando ya formada la villa, su fundador, García de la Peña, estableció ordenanzas para ella y toda la región que, según las fuentes consultadas, causaron la ruina de las misiones de Perijá, a pesar de que su majestad, el rey Carlos III, no aprobó y rechazó todos los capítulos y disposiciones que pudieran molestar a los indígenas y misioneros o perjudicar directa e indirectamente al movimiento misional.
Cuando llegaron estas órdenes del rey, los misioneros estaban ofendidos y hostilizados de quien por razón de su oficio estaba obligado a protegerlos. De allí que decidieron emigrar y buscar dentro de su jurisdicción un nuevo centro de misiones, esta vez entre el río Escalante y la villa de Gibraltar, al sur del lago de Maracaibo, para reducir y adoctrinar los motilones que moraban en aquellas tierras. Este fue el génesis de la misión de Santa Bárbara de Zulia. Producto de la ruina provocada por García de la Peña en las misiones de Perijá, llegaron los capuchinos de Navarra a finales del año 1779 a la zona suroeste del lago y fundan a principios de 1780 el Centro Misional de Santa Bárbara, ubicada en la orilla derecha del río Escalante, frente a la villa de San Carlos, pueblo de blancos criollos y españoles, bautizado así en honor al monarca español y fundada por el capitán don Ramón Hernández de la Calle el 23 de marzo de 1778. A tales efectos, los misioneros capuchinos de Navarra y Cantabria lograron reunir 33 familias de indígenas barí y con ello establecieron la primera misión en esta región del Zulia, la cual representaba una frontera al poblamiento criollo de la época, denominada por Pedro Cunil Grau como un vacío demográfico en las tierras bajas y llanas de la depresión suroccidental de la cuenca del lago de Maracaibo, caracterizada por extensas selvas higrófitas, pluviales y las ciénagas ubicadas al suroeste del estuario zuliano, lo que representaba una impenetrable barrera natural, condiciones del medio físico que explican por qué el poblamiento en esta microrregión haya sido tardío. 19 años más tarde, el establecimiento de los centros misionales se había extendido por toda la región. Según estadística presentada por el gobernador de Maracaibo, don Fernando Mijares, el 10 de octubre de 1799, se dio a conocer el estado general de los centros misionales o pueblos de indios ubicados al suroeste del lago de Maracaibo, con los siguientes resultados. El Centro Misional Santa Bárbara de Zulia, fundado en 1780 a orilla del río Escalante, por Fray Manuel del Ciego y Fray Bernabé Logroño, con 33 familias barí. El Centro Misional San Francisco de Arenosa, sin ubicación demostrable a la fecha, fundado en 1780 por Fray Miguel de las Artas, con 22 familias indígenas. El Centro Misional Santa Cruz de Zulia, fundado en 1781 a orillas del río Escalante por Fray Eduardo de Victoria y Fray Adriano Antal, con 43 familias barí. El Centro Misional San Miguel de Buenavista, a orillas del río Zulia, fundado en 1783 por Fray Miguel de Tudela, con 25 familias indígenas. El Centro Misional Nuestra Señora de la Victoria, fundado en 1784 a orillas del río Escalante por Fray Francisco de Urrosen, con 51 familias indígenas. El Centro Misional San José de las Palmas, fundado en 1785 a orillas del río Zulia por Fray Pedro de Corella, con 27 familias más. El Centro Misional Santa Rosa de Muejepe, fundado en 1788 por Fray Esteban de los Arcos, a orillas del río Zulia, con 32 familias barí. El Centro Misional San Francisco de Limoncito o de Raizudo, fundado en 1789 por Fray Gabriel de Estrella y Fray Juan Igea, a orillas del río Catatumbo abajo, con 17 familias más. El Centro Misional San Fidel de Apón, sin ubicación demostrable, fundado en 1789 por Fray Gregorio de la Victoria y Fray Paulino de Pamplona, con 17 familias barí. Y finalmente, el Centro Misional Nuestra Señora del Pilar, fundado en 1792 por Fray José del Burgo, a orillas del río Catatumbo arriba, con 33 familias. De manera inmediata, este rosario de pueblos fundados a orillas de los corredores fluviales Escalante, Zulia y Catatumbo fue aprovechado por los comerciantes de la ciudad de Maracaibo para afianzar sus intereses económicos por la navegación directa lacustre fluvial desde la metrópoli, asegurando de esta manera las comunicaciones entre la capital provincial, la depresión del Táchira y los valles de Cúcuta. Del tráfico por el río Escalante se aprovechó el asentamiento de la villa de San Carlos de Zulia, emplazada en sus riberas. Por esta razón, los misioneros defendieron las propiedades indígenas de esta intrusión del poblamiento mestizo y blanco,
pero luego debieron ceder ante la presión de los colonizadores, como se constata en carta de Bolívar a Leandro Palacios, citada por Cunil Grau, la cual expresa: de aquí se sigue una teocracia o independencia civil en que se constituyen los misioneros y llega a veces a tal grado que con el salvoconducto de los indios y a pretexto de sus privilegios resisten no solo la inmediación o trato, sino el olor del español traficante, y quieren que por el recelo de su engaño continúen los indios en su barbarie, nunca se instruyan ni civilicen, y a este favor tocaron el extremo de que por la incertidumbre de sus tierras, que no habían sido medidas, no consistiesen la mensura de las que pretendían los españoles, y fueron luego repartidas a porfía entre una multitud de solicitadores que dieron principio a su cultivo en las fertilísimas riberas del río, con provecho del abasto común de la capital, que en el aumento de sus ramos de primera necesidad fomentaban de la fundación española nombrada San Carlos, que está en el mismo río. Como consecuencia de este hecho, en los entornos de la villa de San Carlos de Zulia se instalaron algunos hatos ganaderos y cultivos de plátano y cacao, población que para el siglo XIX se había consolidado como el asentamiento más importante, contando con 500 habitantes para 1822, beneficiados también por las transacciones comerciales con las altas tierras tachirenses y merideñas. En la ribera opuesta del río se había establecido con anterioridad en 1780 el Centro Misional de Santa Bárbara, que contaba con 160 indígenas motilones en 1810. Aguas arriba del mismo río Escalante se ubicaron los pueblos misionales de La Victoria con 207 indígenas motilones y el de Santa Cruz de Zulia con 251 indígenas de la misma etnia. En el sistema de los ríos Zulia y Catatumbo se establecieron otros pueblos misionales, siendo importantes las plantaciones de plátanos en sus inmediaciones. Además, fue el corredor fluvial que aseguró las comunicaciones entre los valles de Cúcuta y las depresiones del Táchira con el lago de Maracaibo, siendo de interés destacar la importancia que adquirió el sitio de los ríos encontrados en la desembocadura del Zulia sobre el Catatumbo, cuyo surgimiento espontáneo y equidistante de los tres centros misionales de mayor trascendencia, Santa Bárbara en el río Escalante, San José de las Palmas en el río Zulia y el Pilar en el río Catatumbo, favoreció el establecimiento de la aduana donde se depositaba el cacao y otros productos agropecuarios provenientes de los valles de Cúcuta y la sal que se enviaba desde Maracaibo. Más tarde, en el periodo de la emancipación, se estableció otra aduana construida en forma de palafitos en la isla de Damas, en la desembocadura del río Catatumbo, en el lago de Maracaibo. El poblamiento de esta aduana de Isla de Damas fue realizado desde 1793 por algunas personas que instalaron en ella almacenes de depósito sin preocuparse de la habilitación de las vías fluviales y terrestres, razón por la cual podemos afirmar que este sistema fluvial del centro el Centro Misional Nuestra Señora del Pilar, fundado en 1792 en las estribaciones de la Sierra de Perijá, donde el Catatumbo superior comienza a ser navegable, tiene un singular valor estratégico para el control de la navegación fluvial, contando para 1810 con 104 indígenas motilones. En el río Zulia se ubicaron los pueblos misionales de San Miguel de Buenavista, que albergaba 75 motilones, y el de San José de las Palmas, con 72 motilones más. Ambos de amplio contacto con las tierras tachirenses. Ya en la zona de influencia de los valles de Cúcuta se emplazó el puerto de Los Cachos, en las riberas del mismo río Zulia, el cual, debido a su importante función básica como punto de transbordo y lugar de concentración de embarcaciones fluviales, se vio seriamente afectado durante el periodo de la Guerra de Emancipación. El sistema de poblamiento misional con sus tierras reservadas a los indígenas empezó a sufrir un cambio estructural a partir del 13 de septiembre de 1813, cuando por decreto de las Cortes de España se ordenó que sus misioneros cesaran inmediatamente en el gobierno y administración de los pueblos de indios, quedando al cuidado de los mismos indígenas disponer por sus ayuntamientos, y con intervención del jefe político, los que fueron de su satisfacción
y tuvieron inteligencia para administrarlos, distribuyéndose los terrenos con arreglos al decreto de las mismas del 4 de enero del mismo año sobre baldíos y realengos. En efecto, los terratenientes maravinos aprovecharon esta situación para reducir los baldíos y otros terrenos comunes al dominio particular. Los centros misionales o pueblos de indios al suroeste del lago de Maracaibo, fundados durante el periodo 1778 y 1792, cesaron sus actividades misionales principalmente debido a la resistencia indígena frente a la invasión y los intentos de imposición de modelos sociales y religiosos coloniales que resultaban ajenos y muchas veces hostiles a las formas de vida tradicionales de las comunidades originarias. Esta persistencia y resistencia también dificultó la estabilidad y permanencia de los pueblos misionales, provocando la desarticulación de algunos de estos asentamientos. Además, las condiciones adversas para los indígenas, como las enfermedades introducidas por los europeos, los cambios en el entorno y desplazamiento forzado, afectó la viabilidad de las misiones. Muchos indígenas murieron o se replegaron a zonas más inaccesibles para evitar el control colonial, lo que debilitó la base poblacional necesaria para sostener estos pueblos de indios. Otra causa histórica fue la dificultad de mantener el apoyo institucional oficial y recursos para los religiosos, ya que las misiones requerían un constante aporte logístico y económico para su funcionamiento. La fragmentación social indígena, que incluía conflictos internos y la diversidad lingüística, también complicó la organización eficaz de las misiones y limitó su expansión y consolidación. Finalmente, la evolución política y administrativa de la provincia, junto con los cambios en las prioridades coloniales hacia otras formas de control territorial y económico, llevó al abandono progresivo de los centros misionales tradicionales. La dinámica de colonización se orientó hacia otras estrategias que no dependían exclusivamente de la misión religiosa, lo que contribuyó al cese de estas actividades en el suroeste del lago de Maracaibo durante este periodo histórico, dando paso en su evolución a la transformación de centros misionales o pueblos de indios a poblaciones civiles, muchas de las cuales aún existen en la actualidad. Como reflexión final, en relación con lo expuesto, destaco cómo mi identidad y vocación como investigador histórico se forjaron desde la infancia, enraizada en la memoria colectiva y la oralidad viva del pueblo donde me crié, ubicado a orillas del Catatumbo. Mi conexión afectiva con la tierra, la familia y la tradición local se convirtieron en el motor de mi enfoque investigativo, otorgando valor a la palabra y la experiencia comunitaria como fuentes legítimas de historia e identidad surlaguense. Con este producto discursivo articulo una reflexión epistemológica en la que reivindico la subjetividad y la oralidad como métodos válidos para su reconstrucción histórica, fundamentados en enfoque vivencialista e interpretativista que pone de relieve la importancia de convivir y comprender a los actores sociales desde sus propios significados y realidades, desafiando perspectivas exclusivamente objetivas en el estudio del pasado y promoviendo una visión inclusiva que rescata voces normalmente marginadas. La trayectoria y el ejemplo de mi predecesor, Efraín Peña Utrera, se presenta como un referente ético e intelectual para vincular la rigurosidad científica con la pasión humanista por la historia regional. De este modo, asumo su legado y la responsabilidad de enriquecer la memoria colectiva zuliana, renovando el compromiso con la investigación y preservación del patrimonio histórico desde una perspectiva integradora y plural. Asimismo, con mi análisis de los centros misionales al suroeste del lago de Maracaibo, resalto la compleja dinámica de fundación, resistencia indígena, conversión y transformación social de la región. La disolución de estos pueblos de indios y su evolución hacia poblaciones civiles revela cómo los procesos históricos están marcados por la interacción de fuerzas externas e internas y confirma la necesidad de abordar la historia local desde múltiples perspectivas para entender su rica y conflictiva herencia. Cierro mi discurso con dos frases. La primera, del insigne surlaguense Jesús María Semprún, el cual plantea: oscuro o magnífico, pobre o espléndido, nuestro ayer es la matriz del presente y del futuro. Sin conocerlo y comprenderlo, nunca podremos enterarnos del todo de lo que somos y representamos. La segunda fue un obsequio de mi recordada profesora de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo, la doctora María de Álvarez. La frase es de John Maynard Keynes, que expresa lo siguiente: un economista
debe ser en cierta medida un matemático, un historiador, un estadista, un filósofo, tan distante e incorruptible como un artista y sin embargo con los pies bien puestos en el suelo como un político. Muchísimas gracias. Designación de la comisión que acompañará al recipiendario, doctor Luis Guillermo Ferrer, a su sillón de honor. Muchísimas gracias. Cuidado acá. Designación de la comisión que acompañará al doctor Julio César García al podio. Contestación a cargo del individuo de número doctor Julio César García, sillón número 5. Gracias. Señora Presidenta y demás miembros de la Junta Directiva de la Academia de Historia del Estado Zulia, señores individuos de número, miembros correspondientes y honorarios de esta ilustre academia, señores cronistas, invitados especiales, señoras y señores, hoy nos congrega un acto de profunda significación para la vida intelectual y cultural de nuestra región. La Academia de Historia del Estado Zulia, faro y custodio de nuestra memoria colectiva, se viste de gala para recibir en su seno a un nuevo individuo de número, quien ocupará el sillón 24, una cátedra que, como vemos, parece haber estado esperando a un historiador de su particular talante y procedencia. Para mí constituye un elevado honor y una grata responsabilidad tomar la palabra en nombre de nuestra academia para dar contestación al lúcido, profundo y conmovedor discurso de incorporación que acabamos de escuchar del doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña, titulada Los centros misionales al suroeste del lago de Maracaibo, 1778-1792, fundación y transformación de los pueblos de indios. Ha sido más que una mera presentación de una investigación, ha sido en su esencia un manifiesto sobre el oficio del historiador, una declaración de principios epistemológicos, un viaje a las raíces de su propia vocación, así como un emotivo testamento de su conexión indeleble con la tierra que lo vio nacer. El doctor Ferrer no solo ha hablado de la historia, sino ha mostrado también cómo la historia se vive, se respira y se hace carne en la memoria de la gente. También es importante destacar cómo esta obra nos da a entender cómo el sur del lago de Maracaibo no es un mero lugar de paso entre lo que es la planicie de Maracaibo y la región andina, porque siempre se nos ha enseñado que el sur del lago no es más que una zona de paso, que lejos de ser una zona de paso, una zona que tiene unas profundas vivencias, unas profundas interacciones, unas profundas dinámicas, así como de por sí es una región que tiene de por sí su propio peso y su propio significado dentro de lo que es la historia zuliana. Y siempre es oportuno reconocer esa parte de nuestras regiones. En el perfil académico, de que yo llamaría la geografía del alma, si queremos comprender la magnitud del aporte que el doctor Alaña trae a esta academia, tenemos que detenernos en el perfil que él mismo ha trazado con un pulso firme y honestidad intelectual. No estamos ante un historiador de archivo que descubre su objeto de estudio en legados polvorientos. Estamos, como él mismo ha definido, ante un hijo primogénito fruto del amor de dos que fueron uno. Si bien nació en San Carlos de Zulia, su terruño es el pueblo de los ríos encontrados,
Geografía que no es un mero dato biográfico, es la matriz de su pensamiento, el crisol donde se forjó su identidad como investigador. El doctor Ferrer nos confiesa que fue en Encontrados, ese antiguo puerto regional y modo de sistema de circulación maravino, donde aprendió una lección fundamental que define toda su obra, que al darle valor a la palabra de la gente es posible rescatar, construir y preservar sus memorias. Una lección que Encontrados le enseñó. Convicción que no nace de una teoría abstracta, sino de una experiencia vital. Creció en un pueblo donde la historia local, él no nos contaba, que transita con libertad para sus calles, convirtiéndose en un sentimiento colectivo que une a sus habitantes. Esta vocación tiene además una genealogía precisa y conmovedora. El doctor Ferrer identifica a sus abuelos, Rafael Ángel Ferrer y César Julio Alaña, como su génesis y su inspiración. Ellos, a través de sus relatos y anécdotas, despertaron en él la curiosidad por el pasado. Y no eran relatos cualquiera, eran las memorias vivas de dos grandes arterias que le dieron forma a la historia económica y social del sur del lago. Su abuelo Rafael fue capitán del Acatranco, un navegante de los ríos Tarra, Zulia y Catatumbo, testigo y protagonista del desarrollo que fluía por el agua. Mientras tanto, su abuelo, César Julio, fue cuadrillero del Gran Ferrocarril del Táchira, uno de esos anónimos hijos de esta tierra que sobre rieles y tranvías tejieron una epopeya del progreso enfrentando una naturaleza agreste. Estas dos figuras, el río y el riel, el agua y el hierro, se condensa la historia económica surlaguense. El doctor Ferrer nos leyó sobre estos procesos, no los leyó, los escuchó, de quienes los vivieron, y esta experiencia marcaría a fuego su aproximación a la historia, llevándolo a valorar la experiencia real, vivencia de las personas para comprender los fenómenos sociales. Su posterior tránsito por la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo no lo alejaría de esas raíces, sino que más bien les proporcionaría el andamiaje teórico para sistematizar sus intuiciones. Su interés se volcó hacia la historia económica, pero no una historia de cifras frías, sino una que se fundamenta en los procesos vivenciales para la satisfacción de sus necesidades. Es aquí donde su perfil adquiere una solidez admirable. La vivencia personal se encuentra con el rigor académico y la pasión por ese relato local, el cual se fusiona con la estructura del analista económico-social, donde no es esa confrontación dicotómica entre lo cualitativo, lo cuantitativo, entre los datos y la gente, entre lo objetivo y lo subjetivo, sino cómo ellos se van complementando, donde es necesario llegar a ese punto de encuentro donde ambas se complementan, no donde ellas luchan entre sí. El discurso que hemos presenciado se sostiene sobre tres pilares magistralmente articulados: un sólido posicionamiento epistemológico, un respetuoso homenaje a su predecesor y una rigurosa representación de su investigación central. Quizá el aporte más trascendente del discurso del doctor Ferrer es su valiente y clara defensa en un enfoque que él ha denominado vivencialista interpretativista, fundamentado en las apreciaciones de José Padrón Guillén, un modelo académico a menudo dominado por la búsqueda de una objetividad positivista. El doctor Ferrer nos recuerda que los fenómenos sociales no pueden abordarse con los mismos mecanismos que los hechos materiales. La única solución, que él argumenta, el investigador entonces debe interactuar, convivir y comprender esos hechos poniéndose en el lugar del otro, tratando de interpretar qué significado de fondo tienen, es decir, darle sentido a esos datos. Y no es una renuncia al rigor, sino la adopción de un rigor diferente, uno que reconoce la subjetividad no como obstáculo, sino como el objeto mismo de estudio. Entonces nos presenta la subjetividad, cuando cita a González, como un sistema con definición ontológica propia,
un sistema complejo y abierto que se constituye en la interrelación entre individuos, grupos y comunidades. Entonces, para el doctor Ferrer, la práctica de la oralidad se convierte entonces en el método por excelencia para acceder a esa trama de significados. Es darle valor a la palabra de la gente. Significa entonces visibilizar experiencias no contadas, actores desconocidos, a saberes que, entre comillas, están ocultos, pero no lo están. Entonces, este posicionamiento es fundamental. Al hacerlo, el doctor Ferrer se alinea con corrientes historiográficas contemporáneas que buscan rescatar las voces de los subalternos, de aquellos excluidos de los relatos oficiales. Nos ofrece un método para construir una historia desde abajo, una historia que otorga legitimidad a los testimonios de la comunidad como fuente válida y necesaria para entender la historia en toda su profundidad y diversidad. De tal manera que con esta declaración deja claros sus argumentos ontológicos, su visión epistémica y su coherencia metodológica, a modo de ejercicio de honestidad intelectual que enaltece su ingreso a la academia. El doctor Ferrer demuestra una profunda comprensión de lo que significa ocupar un lugar en una institución como la nuestra, demostrándolo en su discurso que no comienza desde cero, sino que hace un recorrido en la tradición que lo precede, homenajeando a su antecesor en el sillón 24, el doctor Efraín Peña Utrera, que es sin duda una pieza de exquisito respeto y admiración. No se limita a una mera semblanza, analiza la figura de Peña Utrera como un referente ético-intelectual, en donde, lejos de ser un factor de estudiar farmacia e historia como elementos que se contradicen, sino que se complementan y le ayuda a comprender la humanidad, su vocación humana. Demostrado en el liderazgo del doctor Peña como gremial en el Colegio de Farmacéuticos, así como su pasión por la divulgación del ideario bolivariano y su rol como pilar fundamental en el Centro Zuliano de Historia de la Medicina. Cuando describe a Peña como un hombre capaz de unir con brillantez la ciencia de los medicamentos con la pasión por la historia, el doctor Ferrer no solo honra a su predecesor, sino que establece un puente hacia su propio trabajo. Él también es un académico que fusiona dos disciplinas, la economía y la historia. Al rendir este tributo, reconoce que la academia es una cadena de saberes, un diálogo continuo entre generaciones, y asume con humildad y firmeza la responsabilidad de aportar con nuestro trabajo académico e investigativo al enriquecimiento de nuestra memoria colectiva. La investigación central, los centros misionales establecidos al suroeste del lago de Maracaibo, es la aplicación práctica de todos sus principios teóricos. Elige un tema fundamental para la comprensión del poblamiento y formación de la identidad churlaguense. Con una claridad meridiana, nos guía a través de un proceso histórico complejo, parte de la ruina de las misiones de Perijá, provocada por las acciones de Manuel García de la Peña, que obligó a los capuchinos a buscar un nuevo centro de operaciones. Así, nos sitúa en la fundación del Centro Misional de Santa Bárbara en 1780, en la orilla derecha del río Escalante, a partir de la reunión de 33 familias de indígenas barí. Continúa con una detallada cartografía de la evangelización y el poblamiento, basándose en el informe del gobernador Fernando Mijares de 1799. El doctor Ferrer enumera y localiza uno por uno el rosario de pueblos que se fundaron en poco más de una década, como Santa Bárbara del Zulia, San Francisco la Arenosa, Santa Cruz del Zulia, San Miguel de Buenavista, Nuestra Señora de la Victoria, San José de las Palmas, Santa Rosa de Muejepe, San Francisco de Limoncito, San Fidel de Lapón y Nuestra Señora del Pilar, en el Alto Catatumbo. Pero el doctor Ferrer no se queda con la mera numeración.
y aprovecha el análisis de las dinámicas que se desató este conjunto de fundaciones. Nos muestra cómo estos pueblos, fundados a orillas de los corredores fluviales, fueron inmediatamente aprovechados por los comerciantes de Maracaibo para afianzar sus intereses económicos. Expone la tensión resultante entre los misioneros que intentaban defender las propiedades indígenas y la presión de los colonizadores, tensión que queda brillantemente ilustrada en la Carta de Bolívar citada por Cunil Grau. También, finalmente, analiza las causas del cese de estas actividades misionales, apuntando a factores como la resistencia indígena, las enfermedades introducidas por los europeos, la dificultad para mantener el apoyo institucional y los cambios de las prioridades coloniales que llevaron al abandono de este modelo de control territorial. Culmina su análisis con una idea clave: la transformación de estos centros misionales en poblaciones civiles, muchas de las cuales aún existen en la actualidad, conectando directamente el pasado colonial con el presente de la región. El ingreso del doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña no es un mero acto protocolar, es una inyección de vitalidad, perspectiva y rigor para nuestra institución. Su discurso nos deja entrever los valiosos aportes que su trabajo traerá a la historiografía zuliana y a los beneficios directos para nuestra academia. En primer lugar, nuevas rutas para la investigación histórica, en tanto que el principal aporte del doctor Ferrer es sin duda metodológico. Su enfoque vivencialista, interpretativista, no solo enriquece su propio trabajo, sino que abre un abanico de posibilidades para futuras investigaciones. Nos invita a todos, como comunidad de historiadores, a explorar la microhistoria, a integrar la historia económica con la historia social, profundizar en la historia de las comunidades indígenas, construir una agenda de investigación para Sur del Lago, que esto me parece importante porque su discurso también es una hoja de ruta, nos deja planteadas preguntas cruciales. ¿Cómo fue el proceso de transformación de cada uno de esos 10 pueblos misionales? ¿Qué legados culturales, sociales y económicos perduran hoy en cada uno de ellos? ¿Cuál es el destino de las familias indígenas que los poblaron? En segundo lugar, ¿qué beneficios para la academia la incorporación del doctor Ferrer fortalece nuestra institución de múltiples maneras? Diversidad intelectual, su perspectiva que une la economía, la historia social y la epistemología de la subjetividad enriquece la pluralidad de enfoques que conviven en esta academia. Su voz, sin duda, aportará matices nuevos a nuestros debates y publicaciones. Una fortaleza regional, teniendo un experto de primer nivel en una región, en Sur del Lago de Maracaibo, que es absolutamente central para la historia del Zulia, pero quizá no siempre ha recibido la atención académica que merece. El doctor Ferrer no solo estudió el Sur del Lago, él es Sur del Lago, y esa conexión le otorga una autoridad y sensibilidad únicas. Compromiso con la misión de la academia. Ha demostrado con creces su compromiso con los pilares de nuestra institución: investigación, resguardo y difusión del patrimonio histórico regional. Su trabajo es un ejemplo vivo de cómo se puede y se debe enriquecer nuestra memoria colectiva. Un puente entre la academia y la comunidad. Su método, basado en valorar la palabra de la gente, tiene el potencial de fortalecer los lazos entre esta academia y las comunidades locales. Nos recuerda que la historia no es una propiedad exclusiva de los historiadores, sino un patrimonio que pertenece a todos. A manera de cierre, señoras y señores, el doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña cierra su memorable discurso con 2 citas que lo definen a la perfección. La primera, del insigne surlaguense Jesús María Semprún: oscuro o magnífico, pobre o espléndido, nuestro ayer es el matriz
es la matriz del presente y del futuro. Sin conocerlo y comprenderlo, nunca podremos enterarnos de todo de lo que somos y representamos. No hay mejor resumen de la filosofía que anima su trabajo. Una búsqueda incansable de ese ayer para dar sentido a nuestro hoy. La segunda, un obsequio que su profesora María Álvarez de Maynard de Keynes, que es la siguiente: un economista debe ser en cierta medida un matemático, un historiador, un estadista, un filósofo tan distante e incorruptible como un artista, y sin embargo, a veces con los pies tan en el suelo como un político. El doctor Ferrer ha demostrado en su disertación que como historiador encarna plenamente este ideal, el rigor de estadista, la profundidad del filósofo y sobre todo los pies firmemente plantados en la tierra surlaguense que es su origen y su pasión. Por todo lo expuesto, por la solidez de su perfil, por la profundidad de su discurso, por la relevancia de su investigación y por la promesa de sus futuros aportes, esta Academia de Historia del Estado Zulia se siente hoy honrada y fortalecida. Doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña, en nombre de esta corporación, le doy la más cordial y entusiasta bienvenida. El sillón 24 tiene desde hoy un dignísimo ocupante. Estamos seguros de que su palabra, su pluma y su intelecto enriquecerán nuestro acervo y nos ayudarán a seguir cumpliendo nuestra sagrada misión de desentrañar y comprender lo que fuimos, lo que somos y lo que representamos. Sea usted bienvenido. Su bondad hoy es agradecida. Muchas gracias. Juramentación e imposición de símbolos al nuevo individuo de número, Dr. Luis Guillermo Ferrer Alaña. Ciudadanos los jóvenes y Guillermo Ferrer Alaña. Prometo presidente cumplir con la misión de esta Academia de Historia, con su dedicación, su ley, demás normativas de la idea, y además preservar la herencia nacional, la memoria histórica de Zulia y los valores que definen nuestra identidad cultural. Si así lo hiciere, que esta Academia, Dios y toda la solidaridad así lo premie, si no, será formalmente incorporado como miembro del número 24 de esta gloriosa Academia de Historia. Esta mañana nos tenemos que sentir sumamente orgullosos. Primero, por la incorporación del doctor Luis Guillermo Ferrer Alaña como individuo de número de nuestra corporación. Y luego por el excelente discurso de contestación que nos ofreciera nuestro querido doctor Julio César García. Dos excelentes académicos, dos excelentes intelectuales que brillan con luz propia y además que nos permite a la Academia también brillar en el marco de la zulianidad y de la búsqueda constante de dejar los valores, la historia de nuestro Estado como se debe. Primero como el primer y único Estado-región del país, que es algo que nunca nos reconocen a nivel nacional. Somos el único Estado-región del país, pero una región
que tiene identidad profundamente marcada al corazón de todos los zulianos. El alma zuliana, como siempre digo, es maravillosa. Es un estado que ha parido hombres y mujeres que han tenido una impronta, han dejado una impronta en nuestro país y que merecen reconocimiento. Aquí estamos justamente en este maravilloso panteón que dirige la profesora Angélica Cecilia Reyes Rincón de Vilches, y además que ha hecho con excelencia a lo largo del tiempo. Tenemos justamente la presencia de hombres y mujeres que han dejado su legado para el reconocimiento nuestro y también del mundo. Así que simplemente quiero cerrar este acto dándoles las gracias por habernos acompañado. Creo que nosotros en la Academia de Historia siempre tenemos que utilizar el nosotros. Es muy importante crear equipos de trabajo, trabajar justamente de esa manera para poder conducir a la Academia al sitial que merece, que siempre ha tenido, pero que está siempre llamado también a mejorar. La Academia está llamada a mejorar, como todos estamos llamados también a ser cada día mejores, y por supuesto en aras del Zulia y de toda nuestro país. Muchísimas gracias y bueno, damos por concluido el acto. Directora del Panteón del Estado Zulia y miembro de número de la Academia de Historia, realmente ha sido un evento muy emotivo la incorporación hoy a la Academia de Historia como miembro de número del doctor Luis Guillermo Ferrer Adame. De igual manera, extensiva mi felicitación Julio César García, quien dignamente y en una manera muy proactiva y en una manera muy interpretativa relacionado con el discurso pronunciado por Luis Guillermo Ferrer, respondió a tan bella joven.